vamos a empezar con el tema de tabaquismo. Recuerden que el tabaquismo en realidad hoy es considerado como un cuadro de adicción, dado que este tiene uno de los componentes más adictivos, que es la nicotina. Y esta viene siendo la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Ya la Organización Mundial de la Salud ha catalogado al tabaquismo como una enfermedad mental y de comportamiento, dado que va a conllevar a otras patologías y complicaciones, y no solo el tema del mal hábito que puede representar. Vemos en esta tabla que del año 2000 al 2025 cómo ha ido la prevalencia del tabaquismo en los últimos años, y vemos que en realidad ha disminuido ligeramente con las múltiples disposiciones legales por el tema de la limitación del uso del cigarro en áreas públicas, y este ha disminuido del año 2000, en donde se mostraba una prevalencia de 32%, a este año, el 2025, en donde ha bajado hasta un 22%. Incluso es mucho más marcada esta caída a nivel de género, siendo hasta en un 7.8% a nivel de las mujeres, y en varones en un 36.7%, donde era mucho mayor. Recuerden que la nicotina es una sustancia tóxica, es muy adictiva, y es uno de los componentes que hace que un paciente pues tenga mucha dependencia del cigarro. Ahora, recuerden que esta no solo está en el cigarro, sino que puede estar en diferentes dispositivos, como los vapers, los dispositivos que calientan las sustancias. Podemos encontrarlo en las argilas, en el cigarro de masticar, etcétera. Y esto pues genera pues mayor dependencia al encontrarse en estos diferentes dispositivos. En esta imagen vemos cómo existen muchos dispositivos, como las pipas, los vapers, los dispositivos de calentado, argilas, entre otros, que van a representar dispositivos que van a poner en riesgo la salud de cada paciente. En esta imagen vamos a ver cómo los diferentes componentes, son más de 400 componentes que van a incluir el cigarro, pero son más de 50 compuestos identificados que van a generar riesgo de cáncer. Entonces, entre ellos, los más importantes, tenemos a la nicotina, el alquitrán, monóxido de carbono, arsénico, entre otros, que van a generar este riesgo de diferentes comorbilidades o enfermedades, y entre ellas la más perjudicial y de mortalidad es los diferentes tipos de cáncer. Vemos que la cantidad de exposición al tabaco podemos calcularlo a través del IPA, que es el índice de paquetes año. Este se va a calcular a través del número de años que lleva fumando el paciente por el número de cigarrillos que fuma al día, dividido entre 20, porque se dice que 20 cigarros trae por lo general un paquete de cigarro. Recuerden que cuando uno fuma va a suceder dos situaciones. Se va a generar una corriente principal y una corriente secundaria. La corriente principal es la que va a inhalar el sujeto, y la corriente secundaria es la zona de humo que se va a generar y va a distribuirse en el medio ambiente, y esa es la que va a inhalar el sujeto que puede estar aledaño al paciente que usa o fuma. Entonces, ¿cómo definimos si un paciente es un gran fumador o no? Para esto lo vamos a calcular a través, como les decía, de los IPA. Este IPA puede ser leve, menos de 5 paquetes año, moderado entre 5 a 15, o grave 16 a 25, y muy grave más de 25. Esto se ha visto que tiene correlación con la cantidad de CO expirado, y esto es importante porque esa cantidad va correlacionado con el riesgo que pueda presentar en el futuro de desarrollar otras enfermedades. Entre los principales componentes vamos a tener componentes que van a estar involucrados en la fase gaseosa, otras en la fase particulada.
De todas estas, vemos que pues de las fases gaseosas, la que tiene, vemos diferentes compuestos, incluso compuestos que van a ser muy nocivos e irritantes de la vía aérea, como el acetaldehído, que es bien irritante y genera incluso dermatitis, así como la acetona, la coleína, incluso el benceno, que puede generar depresión del sistema nervioso central, entre otros. Y dentro de la fase particulada, uno de los componentes más adictivos, como les mencionaba, la nicotina. Dentro de los otros componentes, como el arsénico, el benceno, el cadmio y el cromo, que pueden generar las complicaciones del efecto de la exposición al tabaco son múltiples, entre ellas las cardiovasculares. Se reporta el aumento de las enfermedades cardiovasculares por enfermedades coronarias agudas y crónicas que se van desarrollando. Dentro de los cuadros respiratorios tenemos a la mayor prevalencia e incidencia de las infecciones respiratorias bajas. Por ejemplo, en los niños esto es mucho más marcado, al desarrollo o al detonamiento de las crisis de asma, la exacerbación de las crisis de asma o incluso al mayor desarrollo de infecciones como la otitis en niños. Enfermedades como neoplasias, como el cáncer pulmonar, de senos nasales, el de mama, el de lengua, el de esófago, el de estómago incluso. Y en el componente reproductivo vemos que pues las mamás que están expuestas al humo del cigarro o al cigarro directo van a tener riesgo de desarrollar en sus pequeños un bajo peso al nacer y que sean niños pequeños para su edad gestacional. Y definitivamente pues en los recién nacidos puede generar mayor riesgo de muerte súbita. Dentro de la fisiopatología para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, vemos que el humo del tabaco, más por su componente del CO, la nicotina y el cadmio, van a generar diferentes alteraciones a través del componente lipídico, que van a generar o van a tener impacto a la formación de aterosclerosis. Asimismo, van a aumentar el riesgo de coagulabilidad y la agregación plaquetaria, van a aumentar la contractividad cardíaca y van a aumentar la exposición a las catecolaminas. Todo esto definitivamente va a conllevar a una mayor demanda de oxígeno a nivel del miocardio, el riesgo del desarrollo de las muertes súbitas por las arritmias, por exposición a las catecolaminas muy asociada a la nicotina. Y todo esto va a conllevar al desarrollo de muerte de isquemia miocárdica y elevación de la presión arterial. Recuerden que este humo va a disminuir la concentración o la producción del óxido nítrico, va a generar estrés oxidativo, va a conllevar a una disfunción autonómica y adrenérgica, y esto va a conllevar pues a una inflamación vascular y balance negativo del oxígeno. Todo esto conllevando pues a enfermedades cardíacas como la isquemia cardíaca, muerte súbita, arritmia, desarrollo de aneurismas, isquemia periférica, etc. Como ven, estas complicaciones a nivel cardiovascular son muy marcadas, pero también recuerden que pueden generar enfermedades respiratorias como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva asociada al tabaco, las enfermedades neoplásicas y las enfermedades cardiovasculares. Dentro de los cánceres, dentro de las enfermedades neoplásicas vemos que pueden ser no solo del tracto respiratorio, sino que también puede ser de laringe, del tracto urinario, esófago, lengua, estómago, hígado, etcétera. Vemos que el componente del tabaco va a estar involucrado en diferentes tipos de origen de neoplasias, entre las más importantes y frecuentes, el pulmón y laringe. Se dice que cuando un paciente, después de la sensibilización y la concientización sobre el dejar del hábito tabáquico, las mejoras se van a ver desde los minutos hasta en forma crónica. Vemos que el paciente que deja de fumar a los 20 minutos va a mejorar la circulación periférica, disminuye la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca. A las horas van a bajar los niveles de nicotina y el monóxido de carbono. Asimismo va a mejorar la sensación del olfato y del gusto, va a normalizarse los niveles de monóxido de carbono, va a disminuir la mucosidad de la vía aérea,
va a mejorar la circulación, va a disminuir el riesgo de la hiperreactividad bronquial, va a bajar la tos irritativa que suele presentar el paciente con hábito tabáquico, disminuye el riesgo del infarto al año en un 50% y a los 10 años disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer de pulmón. Y definitivamente a los 15 o 20 años va a bajar todo el evento del riesgo cardiovascular que expone a estos pacientes. En nuestra otra línea del tiempo podemos ver que el cese tabáquico va a tener un efecto beneficioso sobre la salud del paciente, mejorando la función pulmonar, disminuyendo la tos, la congestión nasal, la congestión de la mucosa en la vía aérea alta, el sentido del gusto, mejora disminuye el riesgo de los eventos cardiovasculares y cáncer en el tiempo. Entonces, cuando un paciente fuma, es importante evaluar si este paciente le gustaría dejar de fumar o no. ¿Por qué esto es importante? Porque los pacientes que no tienen conciencia de enfermedad, que no desean dejar de fumar, es muy difícil que podamos intervenir farmacológicamente incluso. Para todo tipo de tratamiento que se quiera instaurar en un paciente que fuma, es importante e imperioso que el paciente tenga el deseo y el anhelo de dejar de fumar, que tenga conciencia de enfermedad. De esta manera, cuando un paciente tiene conciencia y desea dejar de fumar, está decidido, podemos hacer una intervención integral del equipo multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero a esto? Es un paciente que va a tener apoyo del psicólogo, del psiquiatra, también del neumólogo, de terapias de reemplazo, entre otras. Entonces, ¿cuándo instaurar este tipo de tratamientos? Cuando mi paciente que tiene un TER de Fagenström, en donde voy a evaluar la adicción al tabaco y voy a evaluar la posibilidad de que este paciente pueda ofrecérsele un tratamiento de reemplazo u otro tipo de tratamiento por tabaco, va a ser beneficioso. Entonces, cuando este paciente está decidido en tener el tratamiento y cumple con el test de Parkinson con mayor de 5 puntos, es un paciente en el que yo puedo brindar un tratamiento de sustitución de nicotina. Y para esto tenemos diferentes opciones como el parche, podemos usar tratamientos para ayudar a dejar de fumar como el bupropion, etcétera. Por ejemplo, en los pacientes que cumplen más de 7 puntos con el test de Fagenström, podemos usar en estos pacientes el bupropion o la citicina. Dentro de estos, entre los que más nos van a ayudar, se ha visto el bupropion, pero va a depender mucho de las comorbilidades y los eventos de riesgo, eventos secundarios que pueda generar a futuro. Entonces, por eso es importante e imperativo identificar el paciente candidato ideal para estos tipos de tratamiento. No se puede generar ninguno de estos tipos de tratamientos siempre y cuando el paciente no haya aceptado la necesidad de instaurar un manejo multidisciplinario y definitivamente el paciente tenga la conciencia de querer dejar de fumar. El test de Fagenström es un test que nos va a ayudar a evaluar la dependencia de la nicotina. Entre estas vamos a ver que son diferentes preguntas que vamos a desarrollar y con los pacientes que tengamos un puntaje de 7 a 10 puntos vamos a tener una dependencia alta y de 4 a 6 puntos una dependencia moderada. Ya con este tipo de puntaje, como les decía, más de 5 puntos y más de 7 puntos, en más de 7 puntos ya podríamos ofrecer tratamiento con bupropión o citicina. ¿Dudas, preguntas hasta acá, doctores?